Bueno, les voy a dejar dos videos que yo se los presenté el año pasado, pero en función de lo que fuimos aprendiendo, porque en ellos detallo los ejes que me parece interesante que puedan recuperar. Pero les quiero hacer como un marco contextual, ¿no? Es decir, habíamos hablado, van a ver que son del año pasado, porque yo este año empecé con Camus, y ahí se los menciono. Y aparte porque hablo de que Maradona estaba vivo y después se murió, mírenlo. Bueno, pero diríamos, ¿qué es lo que me interesa? Yo ahí les dejo un esquemita de esto que me interesa que pensemos. ¿Por qué me interesa hablar de la imaginación? Primero ¿y por qué le interesó a Sartre hablar de la imaginación? Y hablar de la imaginación nos obliga a hablar de lo real. ¿Cuál sería el contrapunto, el opuesto a lo real, lo irreal? Y fíjense que lo real y lo irreal no tiene que ver con lo verdadero y lo falso, ¿no? Entonces, sacamos eso. Entonces vamos a hablar de lo real y lo irreal. Lo real, cotidianamente, ¿qué entiendo como lo real? Lo que está ahí. Cuando te dicen, pero salí a la calle y mirá la realidad, ¿no? Les dicen, bueno, eso real, eso dado. Pero eso dado, acá aparece el problema. No siempre se percibe de la misma manera, ¿no? Eso real, sabemos que, y ese fue el gran cambio, la bisagra con Kant, que no íbamos a poder conocer todo, ese noumeno, sino que yo conozco y puedo construir fenómenos, ¿no? Entonces, ¿qué planteaba? La importancia de ese sujeto trascendental, universal, que era el que iba a construir ese conocimiento. Deben recordar que esa conjunción que hace entre, por un lado, los racionalistas y por el otro lado, los aprendizajes de los empiristas, lo que nos permite es Kant, es decir, ¿y por qué lo veíamos, lo podemos ver en el arte? Lo que dice Kant es, el sujeto, un sujeto universal, ese sujeto percibe objetos. Y el primer contacto que tiene con lo que está más allá de él, que son los objetos, es un contacto que se da a través de los sentidos, de lo sensible, de la percepción. Entonces, los sentidos me permiten conocer. El tema es cómo eso que yo conozco, que yo percibo, esas sensaciones, yo las traduzco para ir construyendo conceptos, ¿no? Es decir, yo no veo el arte es un concepto. Lo que yo puedo observar son obras de arte, ¿no? Y la segunda pregunta sería, en ese objeto que es obra de arte, ¿hay una característica esencial en el objeto en sí para que ese objeto sea obra de arte? ¿Tiene algo propio por lo cual yo lo pueda leer hoy, hace 100 años, 1000 años atrás, y siempre se pueda decir que es una obra de arte? Porque si es esencial al objeto, discusión de la estética de la antigüedad y en adelante, ¿no? Entonces, ¿es esencial al objeto ser ese objeto? ¿O ese objeto es una obra de arte de acuerdo a unas estructuras que me permiten observarlo como obra de arte? Ejemplo más sencillo. Antes de que llegaran los españoles a América, había cantidad de culturas que desarrollaban manifestaciones, música, danzas, rituales,
pinturas, ¿no? Pero no existía en esas culturas el concepto de arte, ¿no?, que se instala en la modernidad, esta idea de el arte que tiene una finalidad sin fin, ¿no? Una obra que solo tiene la función de ser obra de arte. La obra de arte, en ese caso, lo que hoy decimos que es obra de arte, era un ritual. Era decir, tenía otra función, tenía otra lectura, tenía otra interpretación, se lo percibía distinto, ¿no? Es decir, entonces, esa distancia de cómo interpreto a la obra es lo que está en juego, ¿no?, en las distintas teorías del arte, ¿no? Es decir, si es una cualidad propia de la obra o si es una cualidad que tiene que ver con el hecho de la percepción, ¿no? Entonces, esta importancia que se le da al sujeto es una bisagra en las teorías del arte, en la estética. Entonces, me va a interesar, desde Kant en adelante, ¿cómo es esto de la percepción? Bueno, ya los empiristas lo vienen planteando, esto de la importancia del percibir. Entonces hay toda una tradición, quién es el que percibe, y por eso el texto, fíjense, que se llama Lo imaginario, psicología fenomenológica de la imaginación, ¿no? Porque tiene que ver con cómo es el proceso de percibir y de percibir imágenes, ¿no? Es decir, que eso real, eso dado, ese conjunto de manchas sobre una tela, esas personas que están hablando en un lugar determinado, esa cantidad de ruidos, ¿no?, yo lo perciba como sonidos, como música, como una partitura, como una obra de teatro, ¿no? Entonces, ahí aparece esa construcción que tiene que ver con eso irreal del arte. Bueno, les dejo los dos videos explicativos del año pasado. Yo ahí les cuento las partes que tiene este librito, un poco para que ustedes puedan, el libro, ¿no?, está medio destruido el pobre libro. El libro está dividido en distintas partes. Una primera parte que se llama la estructura intencional de la imagen. La segunda creo que lo explico. La naturaleza del análogo, la función de la imagen en la vida psíquica y la vida imaginaria. En la cuarta parte, en donde habla de la vida imaginaria, que empieza hablando del objeto irreal, de las conductas frente a lo irreal, la patología de la imaginación, el sueño, escribe la conclusión, que es donde nosotros vemos que tiene las dos partes, conciencia, imaginación y obra de arte, ¿no? Pero ubíquenlo en esta concepción de lo real y lo irreal, ¿no? Y en esa tensión, ¿cómo definimos a la obra de arte? ¿No? Y ahí aparece la importancia, incluso yo pensaba, cuán importante es tener disciplinas artísticas en la formación, en la educación desde pequeñitos. ¿Por qué? Porque nos permiten ser conscientes, ¿no?, de estas capacidades que tenemos de desarrollar, ¿no? Nos permiten poder ser conscientes de lo real y lo irreal, ser conscientes de nuestra percepción, de nuestra construcción de lo real, y también ser abiertos, porque no hay una única percepción de eso, de lo real, ¿no? Es decir, no todos percibimos tal cual, igualito, pese a que la Big Data quiere hacerlo, que seamos todos como estandarizados. Cada sujeto, de acuerdo a su recorrido, de acuerdo... les voy a dejar un videito de Stan Reichardt. De acuerdo a su forma de percibir, de acuerdo a su formación que ha tenido, escucha, mira, siente de distinta manera, ¿no? Hay un historiador que yo siempre lo cito, ¿no?, un historiador inglés de historia del arte, que es Ernst Gombrich,
que él decía, no hay ojo inocente. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando vamos a mirar, ¿ah? Miramos con toda nuestra carga, ¿no? Con toda la tradición, con todo lo que nos enseñaron, con todos nuestros posicionamientos ideológicos, lo que fuimos aprendiendo. Es decir, no es lo mismo que yo escuche, que vaya a un concierto y, bueno, ahora no voy, porque estamos adentro. Pero bueno, no es lo mismo que escuche en un concierto una obertura a que la escuche un estudiante avanzado de música o a que la escuche un melómano, ¿no? Es decir, la percepción, eso real, eso dado va a ser lo mismo. Cada uno lo va a percibir sobre eso va a ir teniendo, ¿no? Construcción de esa imagen acústica, de esa imagen visual, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante que enfocaran, yo ahí les dejo el video, la primera parte de lo real y lo irreal. Y les dejo un segundo video en donde hablamos de la segunda parte del libro, de la conclusión, perdón, que habla sobre la obra de arte como un irreal. ¿Por qué es un irreal? No está en el mundo de lo real. Y eso es lo que nos enseña a tener esa diferenciación, quizás, la obra de arte. Y ahí aparece la importancia de la imaginación. Yo ahí les compartí, no se los voy a hacer leer, me da mucha vergüenza, pero un artículo un poco para esto que hablábamos de por qué y para qué el arte, ¿no? Entonces yo decía, bueno, quizás el arte es la capacidad que nos permite poner en función aquello que fuimos perdiendo, que era la capacidad de jugar entre la conciencia realizante y la conciencia imaginante. Entonces, ¿no? Yo ahí hablo de jinetes de escoba, es decir, el nene cuando juega con la escoba, el nene agarra un objeto dado. Lo real es un niño montado, montado sobre un palo de escoba. Eso es lo real. Y que se puso el mantel de capa. Voy a hablar con la niña y ¿qué me dice? Yo soy el gran conquistador de los mares. Bueno, de los mares no iría a caballo, bueno. Y voy en un caballo que puede andar sobre el agua y llevo mi capa. Y bueno, generalmente si hay un perro, el perro es el edecán, diríamos, el que lo acompaña. Eso, ¿qué hizo ese nene? Ese nene sabe que está sobre un palo de escoba, pues, pero ¿qué es lo que está construyendo? Sale de verlo al palo de escoba como palo de escoba y juega en el momento a verlo como un caballo, ¿no? Bien. Nada. Les dejo los dos videos de mí misma.